Buenas, lo que vamos a hacer en este video es calcular algunos límites sencillos. El primer límite que vamos a calcular es el límite cuando x tiende a 1 de x3 menos 5x2 más 4 sobre 2x menos 2. Lo primero que tenemos que hacer es ver a qué tiende tanto numerador como denominador. Cuando x tiende a 1, sustituyendo la x por 1 en el numerador, vemos que esta expresión tiende a 0. Y sustituyendo en el denominador, vemos que esta expresión tiende a 0. Por lo tanto, este límite es indeterminado. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos decir de antemano cuánto nos va a dar el resultado. Lo que vamos a hacer para eso es intentar factorizar el numerador. Como 1 es raíz del numerador, o sea, como 1 es raíz de esta expresión que está acá, sabemos que el polinomio x3 menos 5x2 más 4 es divisible entre x menos 1. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a efectuar la división del polinomio x3 menos 5x2 más 4 entre x menos 1. Sabemos que el resto nos va a tener que dar 0. Para poder obtener el cociente, una manera sencilla es utilizar el esquema Ruffini. Entonces voy a utilizar el esquema Ruffini para obtener el cociente de esta división. Para formular el esquema, lo que voy a poner son los coeficientes del polinomio x3 menos 5x2 más 4. Los coeficientes son 1, menos 5, 0 porque no hay coeficiente de x, mejor dicho, porque el coeficiente de x es 0, y el término independiente es 4. Como 1 es raíz de esta expresión, vamos a colocar el 1 acá y vamos a tener que obtener como resto 0. Bueno, para obtener el cociente, bajamos este como está, multiplicamos estos 2, nos queda 1, sumamos, multiplicamos 1 por menos 4, nos queda menos 4, sumamos menos 4, 1 por menos 4 nos queda menos 4, efectivamente, como habíamos dicho, el resto es 0. El cociente de esta división tiene como coeficientes 1, menos 4 y menos 4. Es un polinomio de segundo grado que tiene estos coeficientes. Por lo tanto, el cociente va a ser 1x2 o x2 menos 4x menos 4. Vamos a sacar este 1 acá, porque poner 1x2 es lo mismo que poner x2. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el polinomio x3 menos 5x2 más 4, por definición de división, se puede escribir como divisor por cociente más resto. O sea que es igual a x menos 1 por x2 menos 4x menos 4 más 0. O sea, quedaría de esta forma factorizado. Una vez que hemos factorizado el numerador, vamos a escribir acá que esto es igual al límite. Vamos a cambiar el polinomio x3 menos 5x2 más 4 por su expresión factorizada, que sería x menos 1 por x2 menos 4x menos 4. Y lo vamos a dividir entre 2x menos 2, que observamos que esto se podría escribir como 2 por x menos 1, cuando x tiende a 1. Bueno, como el x menos 1 está multiplicando y después lo tenemos acá dividiendo a esta expresión, lo podemos cancelar. Por lo tanto, nuestro límite, este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de la expresión x2 menos 4x menos 4 sobre 2. Intentamos ver ahora si este límite es o no es indeterminado. Y vemos fácilmente que no lo es. Cuando x tiende a 1, esto tiende a 1, menos 4, el numerador tiende a menos 7 y el denominador tiende a 2. Por lo tanto, el valor del límite es menos 7 medios. Bueno, ahí tenemos calculado nuestro primer límite. Vamos a pasar ahora a calcular otro límite más. El límite que vamos a calcular ahora es el límite cuando x tiende a más infinito de k sobre x a la n, donde k es un número real cualquiera, que no sea 0, y n es un número natural mayor que 1. Bueno, cuando x tiende a más infinito, esta expresión tiende a más infinito. Y si yo tengo que esto tiende a un número, el numerador tiende a un número y el denominador tiende a más infinito, el resultado tiende a 0. Muy bien. Nuestro tercer límite a calcular va a ser el límite cuando x tiende a más infinito de ax al cuadrado más bx más c,
Estamos suponiendo acá que A, B y C son números reales y que A no es 0. ¿Está? Lo vamos a escribir por acá. Vamos a suponer que A, B y C son números reales, pero que A es diferente de 0. Bueno, y acá tenemos dos formas de verlo. Una forma de calcular este límite sería verlo desde el punto de vista gráfico. Si nosotros tuviéramos una función definida de los reales en los reales, o sea, de dominio real, codominio real, cuya expresión analítica es ax cuadrado más bx más c, y a no es 0, sabemos que el gráfico de dicha función es una parábola. El gráfico de esa función será una parábola de concavidad positiva si a es mayor a 0, y será una parábola de concavidad negativa si a es menor a 0. Estoy dibujando algunos ejemplos. Bueno, se puede ver claramente, gráficamente, que cuando x tiende a más infinito, si yo tomo valores de x cada vez más grandes, las imágenes, o sea, si x es cada vez más grande, al agrandar f de x también va agrandándose. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que cuando x tiende a más infinito, f de x también tiende a más infinito. Y esto pasa en este caso, cuando a es mayor a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que este límite es más infinito, podríamos decir que es más infinito, si a es mayor a 0, pero es menos infinito cuando x es menor, cuando a es menor a 0. O sea que este límite es menos infinito si a es menor a 0. Si yo tomo valores de x cada vez mayores, mis imágenes tienden a menos infinito. Es decir, en realidad, el límite cuando x tiende a más infinito de la expresión ax2 más bx más c es lo mismo que calcular el límite de ax2 cuando x tiende a más infinito. Vean que en realidad, según los gráficos que vimos anteriormente, estos términos no definen el resultado del límite. El resultado del límite depende simplemente del valor de a y obviamente de la tendencia, ¿no? O sea, si a es positivo, el límite es más infinito. Si a es negativo, el límite es menos infinito. En realidad, estos términos no alteran el resultado del límite. Muchas veces decimos que la expresión ax2 más bx más c es equivalente, y anotamos así, a la expresión ax2 cuando x tiende a más infinito. Y también podríamos hacer un razonamiento similar al que hice hoy para menos infinito. Es decir, la expresión ax2 más bx más c es equivalente a ax2 cuando x tiende a más o a menos infinito. Esto nos va a permitir, en algún momento, calcular límites cuando tengamos expresiones racionales, cocientes de dos polinomios. Muy bien. Otra forma de obtener el resultado de este límite es la siguiente. Podríamos haber calculado este límite de esta manera. Es decir, que esta expresión es igual. Y ahí acá sacar factor común x2 o x cuadrado. Si sacamos factor común x cuadrado nos quedaría x cuadrado, paréntesis, si a este término le sacamos x cuadrado me quedaría a. Si a este término le sacamos x cuadrado me va a quedar bx sobre x cuadrado. Vean que cuando multiplicamos x cuadrado por esta expresión nos queda b por x. Y después sería más c sobre x cuadrado. Reduciendo, tendríamos que nos quedaría x cuadrado por a más, y bx sobre x cuadrado es b sobre x, más c sobre x cuadrado. Usando el segundo límite que calculamos, acá tenemos que esta expresión va a tener que tender a 0. Porque el numerador es una constante y el denominador tiende a infinito. Estamos en este caso. Si el numerador es una constante y el denominador tiende a más infinito, la expresión tiende a 0. Lo mismo ocurre con esta expresión, tiende a 0. Por lo tanto, esta expresión que está acá tiende a A.
Sustituyendo en el límite esta expresión por a, nos quedaría que esto es igual al límite de ax2. Dando como una explicación, otra explicación diferente, quizás a la que vimos recién, para decir que el límite de ax2 más bx más c, cuando la variable tiende a más o a menos infinito, podríamos haber puesto acá perfectamente, este límite coincide con este límite. Muy bien. Vamos a calcular otro límite más. El cuarto límite que vamos a calcular es el límite cuando x tiende a más infinito de 3x2 más 7x menos 1 sobre 4x2 menos x más 3. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que podíamos decir que esta expresión era equivalente a esta? Bueno, tenemos una propiedad que dice que si tenemos que calcular el límite de un cociente y el numerador es equivalente a una expresión y el denominador es equivalente a otra, podemos cambiar en el límite cada expresión por su equivalente. Entonces, como esta expresión que está acá es equivalente a 3x cuadrado, la podemos cambiar por 3x cuadrado. El denominador es equivalente a 4x cuadrado, entonces podemos poner 4x cuadrado. Hay que tener en cuenta que esto solo lo podemos hacer si la variable tiende a más infinito o a menos infinito, en realidad es lo mismo. Entonces estamos diciendo que este límite es igual a ese que está ahí. Simplificando, tenemos que este resultado es 3/4. Y ahí tenemos calculado este límite. Ahora hay que tener un poco de cuidado cuando uno hace este tipo de cosas, de sustituir una expresión por su equivalente. Para eso vamos a mostrar un quinto ejemplo. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a más infinito de 3x2 más 4x menos 1 sobre x menos 3x. Vamos a calcular este límite. Muy bien. Y lo vamos a hacer de dos maneras. Entonces, la primera manera que vamos a hacer es aplicar algo de esto que dijimos acá. Como esta expresión es equivalente a 3x2, vamos a sustituir en esta expresión el numerador, este que está acá, por su equivalente. Entonces esto nos quedaría límite, cuando x tiende a más infinito, de 3x2 sobre x menos 3x. Si siguiéramos calculando el límite, 3x cuadrado sobre x es lo mismo que poner 3x. Y le restamos estos 3x que están acá. Conclusión, el límite nos daría 0. Pero ahora vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a calcular ese mismo límite de otra forma. Y vamos a hacer un denominador común. Como este tiene denominador 1, denominador común sería x, que sería el producto de estos dos, ¿no? Entonces, haciendo denominador común, nos quedaría denominador x, nos quedaría 3x2 más 4x menos 1, y tendríamos que multiplicar esta expresión 3x por x. Entonces nos quedaría 3x2. Si simplificamos, se nos irían estos 3x2, y nos quedaría que tenemos que calcular el límite cuando x tiende a más infinito de 4x menos 1 sobre x. Como el numerador es equivalente a 4x, nos quedaría que el límite a calcular es ese que está ahí. Simplificando, obtendríamos que el resultado es 4. Bueno, acá se nos genera un problema, porque si lo hacemos por este lado nos quedó 0, y si lo hacemos por este lado nos quedó 4. Como el resultado del límite es único, no nos puede dar dos resultados distintos. Esto nos está queriendo decir que hay una de las formas que está mal. Y la forma incorrecta es esta. Esto es incorrecto. O sea, el límite no es 0. O sea, esta forma de resolver el límite es incorrecta. La forma correcta es esta. El problema está que yo hoy les dije que para poder calcular un límite, que sea un cociente, por ejemplo, de polinomios, lo que podemos hacer es, se puede sustituir en la expresión
tanto numerador como denominador por su equivalente. Acá tenemos planteado una resta. Y entonces hemos hecho una sustitución parcial. Hemos sustituido acá parcialmente. No hemos sustituido en toda la expresión como teníamos acá. O sea que esto es incorrecto. Cuando se nos presentan estos casos, lo que debemos hacer es hacer el denominador común, llevar a una expresión, a un cociente, y sustituir ahí en el cociente. En algunos casos se puede sustituir en un cociente o sea, numerador y denominador por su equivalente. Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles ahora. Lo que debe quedar claro es que lo más seguro para hacer y para no cometer errores es, una vez que tenemos estas expresiones de este tipo, es hacer un denominador común, y una vez que llegamos a un cociente, a un único cociente, sí, sustituir cada expresión por su equivalente. Bueno, por ahora nada más.